Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para usted poner su caridad en las manos de gente integérrima, de cristianísima formación. ¿Cómo manejan los recursos en forma tan racional y además sin discriminar a nadie? Solo con el ancho ánimo de ayudar al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio donde usted debe poner su caridad en las manos de los salesianos, precisamente para que esta gente pueda contribuir a formar jóvenes que están en alto riesgo. Una sociedad como esta, que puede ser perforada fácilmente por el crimen organizado y todas esas inconductas típicas de la delincuencia más refinada que hoy hay, pero los jóvenes son el atractivo para esas audacias, si cabe el término, de robar, atracar, asesinar, secuestrar, hacer todas las bellaquerías propias de la delincuencia. Y en esta institución se forman para que sean ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Hoy hay una nota del Banco Central. Siempre el Banco Central genera sus noticias de su área económica, financiera, una visita muy importante, porque es una visita, señores, del Tesoro, de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. Una comisión que visita al gobernador Valdés, y eso se llama Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ahí están distinguidas damas y caballeros que vienen de el Banco Central más grande del mundo, es ese Banco Central de los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, bueno, no, el Tesoro es de Hacienda, yo creo, en Estados Unidos. La Reserva Federal es el Banco Central. Estos son del Tesoro, esto es como diríamos Hacienda aquí. Esa es una
misión, una comisión que visita al gobernador Valdés, que está con su equipo ahí, para asistencia técnica sobre políticas para la promoción de la inclusión financiera, el acceso al crédito productivo y la estabilidad del sistema financiero. Esa es una comisión de norteamericanos y norteamericanas que vienen a nutrirse también, porque yo sé que Valdés se entiende con ellos, y además yo me imagino que Valdés dará pedagogía, y porque la experiencia que tiene Valdés es una experiencia vasta ya en estos asuntos financieros, de políticas financieras. Así que eso está muy bien. El Banco Central se internacionaliza, como se dice, y es también una prueba de confianza y de responsabilidad que tiene ese Banco Dominicano. Y ese equipo ya tan experimentado como el de Valdés, con un tiempo bien largo, diríamos. Ellos vinieron ahí donde el Alan Greenspan dominicano, que es Valdés Luis, porque Alan Greenspan tuvo como 30 años, fue gobernador del Banco Central de los Estados Unidos, de la Reserva Federal. Eso es una experiencia que básica en los países como los nuestros. Se necesitan esas mentes privilegiadas, porque la continuidad en esas actividades profesionales, técnicas de la economía, cuando uno tiene profesionales bien formados en esa área, muy importante, porque es que hay muchas decisiones de políticas que generalmente se generan en esos ambientes de esos organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, etc. Y hay que tener gente experimentada que entienda esa terminología que se habla ahí, esa nomenclatura económica que se habla en esos ambientes. Y nosotros tenemos un gobernador muy experimentado. Esa es la pura verdad. Nadie lo puede negar eso. Bueno, hay un artículo que hay que comentar. Yo lo quiero comentar porque Miguel Reyes es un profesional, un intelectual, un hombre con una experiencia adquirida en ese Palacio Nacional desde jovencito. Entró en esa área del protocolo del Palacio Nacional en tiempo del doctor Balaguer. Y ahí estaba este muchacho Rodríguez, no me acuerdo el nombre de él, pero yo sé que estudió en la UNFU, trabajaba en la Cancillería, y entonces él era, creo, el encargado de protocolo allá en el Palacio Nacional, y Miguel Reyes entró con ellos, con ese grupo, o con ese caballero, con Rodríguez, Miguel Reyes Sánchez. Es un funcionario experimentado, y siempre en el periódico El Listín nos trae anécdotas de esas que él vivió en el Palacio en tiempo del doctor Balaguer, que no son pocas, desde luego. Entonces Miguel adquirió una formación ahí de hombre de Estado, porque es que se enteró de tantas cosas que oía y veía, actuaciones de Balaguer, conversaciones con Joaquín Balaguer ahí. Y eso indiscutiblemente te da una experiencia. Pero Miguel además es un narrador, sabe escribir. Y él trajo un artículo que se llama La trampa de Tucídides. Este artículo él lo escribió en el Listín Diario el sábado 16 de mayo, el sábado próximo pasado. Él se refiere, esa trampa de Tucídides, se refiere a que cuando hay dos potencias,
una emergente y otra que está establecida, decía, bueno, Tucídides fue el que hizo el planteamiento cuando la guerra del Peloponeso. Y entonces Miguel trajo eso aquí con respecto al caso de China y Estados Unidos, de que una potencia presiona a la otra y terminan en guerra. La que va en ascenso se siente también que la puede agredir la que está ya establecida y entonces toma sus previsiones, como dice, y eso termina generalmente en un conflicto, porque tanto el que va subiendo como el que está establecido crean esa tensión. Muy bien. Miguel hace un enfoque perfecto de la trampa de Tucídides y hace el desarrollo y todo, pero tal vez Miguel, bueno, no sé, tiene que haber leído ese libro de El Orden Mundial de Henry Kissinger. Entonces Kissinger, en ese libro, El Orden Mundial, en la página, desde la página 225 a la 237, señores, eso es pedagogía pura de ese libro, porque ese libro de Henry Kissinger, el que quiera saber de geopolítica, que se lea ese libro, El Orden Mundial. Que Henry Kissinger sí es verdad que fue un maestro de eso, de la diplomacia, de las relaciones internacionales. Y yo recuerdo leyendo una biografía de él. Ese caballero hizo una tesis en Harvard. Y la tesis fue un libro de más de 500 páginas. Y hubo que limitar la tesis a 350 páginas, no más, porque era imposible para el consejo evaluador de la tesis. O sea, era un poco tedioso hacer una exposición tan voluminosa. Pero Henry Kissinger fue en Relaciones Internacionales, que hizo su tesis de doctorado en Harvard. Entonces, él en ese libro, en la página 232, para más información a Miguel, que Miguel en su enfoque no citó cuántos casos se han dado en la historia, que sí lo cita Henry Kissinger en su libro, y dice que esa situación de tensión en dos potencias, una emergente que quiere desplazar la que está establecida o por lo menos ponerse a su nivel o superarla. Dice Henry Kissinger allí que un estudio de la Universidad de Harvard, y ya yo lo había dicho en este programa, haciendo un comentario precisamente sobre esa nota de Henry Kissinger, porque es preocupante, desde luego. Y Henry Kissinger dice que en la historia de la humanidad se han dado 15 veces esos eventos de una potencia emergente que quiere desplazar a la que está establecida o ponerse a su nivel. Y que eso trae conflicto entre ellas, esas tensiones. Pero dice Henry Kissinger que el estudio de Harvard señala que de los 15 casos que se han presentado en la historia, 10 han terminado en guerra. Oigan, y esa situación que está pasando Estados Unidos con China ahora mismo y con Rusia, pero principalmente con China, no es igual. La Unión Soviética, por ejemplo, la Unión Soviética, bueno, confrontó dos bloques grandes, a Occidente, liderado por Estados Unidos, y el otro bloque de los comunistas de la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética, como tuvo unos problemas tan serios con China, entonces dividió ese poder. Estados Unidos se sentía más fuerte porque ese poder estaba dividido. Y Henry Kissinger cita también que cuando se aperturaron las relaciones con Mao Zedong, un estudio de la CIA le decía a ellos, a Henry Kissinger, que la división sino-soviética era tan fuerte
O sea, había una tensión tan alta y una división tan fuerte entre el comunismo chino y el comunismo de Rusia. Y lo veíamos aquí, cómo se comportaban los grupos. La CIA determinó que si ante una situación como esa, Mao Zedong, a pesar de que Mao era extremadamente ideológico, o estaba ideologizado a tal extremo, y veía a Estados Unidos como un satán, una cosa así, pero que eso obligaba a la apertura. Y por eso ellos se lanzaron, después de ese estudio de la CIA, se lanzaron a buscar las relaciones con China, y fue una forma de debilitar el bloque soviético. Ahora, repito, el trabajo de Miguel, excelente, como son todos sus trabajos ahí en el Listín Diario. Pero, repito, esa nota, tal vez Miguel no la conocía o no ha hurgado en este libro de Henry Kissinger. Pero Kissinger, repito, dice que el estudio ha señalado, el estudio hecho en Harvard, que de 15 casos en la historia, 10 han terminado en guerra. Estados Unidos y China irán a la guerra. Podrían ir a la guerra. El caso de Taiwán. Por Irán no van a la guerra, probablemente, a menos que China se vea bloqueada con esos petróleos y esas cosas, que es su vida, y no pueda entonces hacerle frente a esa situación energética y tenga entonces que pelear por su petróleo. Pero ellos están haciendo conexiones con Rusia, que le pueda servir ese petróleo con oleoductos y cosas de eso con su frontera. Y China parece que está buscando la forma de evitar los mares, que los mares no le bloqueen barcos que vayan cargados de energía para allá. Pero, ¿qué sugiere Henry Kissinger? Que estrategas, diplomáticos estrategas, pensadores estratégicos de ambos países deben usar patrones de conducta, estudiar patrones de conducta e ir a experiencias históricas que puedan predecir la inevitabilidad del conflicto, que puedan ellos detectar a tiempo eso para evitar una guerra entre Estados Unidos y Rusia y China. Porque de lo contrario, y eso a mí me preocupaba, decía yo la semana pasada, cuando Trump iba para China, decía yo que Estados Unidos luce débil con un presidente como Donald Trump, pues Donald Trump no lleva un pensador estratégico. De la gente que andan con él no anda un pensador estratégico, como dice Henry Kissinger, que se necesita para esto. Los chinos lo tienen, porque los chinos ellos son muy conceptuales. Los estadounidenses son muy pragmáticos. Estados Unidos es un país de resultados. Los chinos les importa durar 50 años esperando ahí que caiga el mango, como dicen, porque esos chinos tienen una paciencia. Los orientales son todos iguales. Pero hoy, por ejemplo, yo vi una noticia. Filipinas, que es un país grande también, pero claro, no es igual que China, pero es un país grande. Pero dice el presidente de China, de Filipinas, si hay un conflicto en Taiwán, Filipinas está en el conflicto. Es decir, China está buscando la hegemonía en esa área del mar meridional. Puede provocar una situación de conflicto, pero Estados Unidos se ha debilitado con Donald Trump, porque Donald Trump pelea con los europeos, que son sus aliados históricos de Estados Unidos, y abandona el Indo-Pacífico, como quien dice, China, esto es tuyo. Pero mañana ahí se va a armar un lío, porque China está amenazando a países como Japón y Corea del Sur, y la misma Australia y Nueva Zelanda, más Vietnam, que no se siente bien con los chinos por las influencias de que China quiere cogerle los mares, igualmente que Filipinas. El conflicto de Taiwán podría generar un conflicto general en la zona, pero Estados Unidos está lo suficientemente fortalecido para eso. Con un Trump que anda dando tumbos
Eso yo no creo. Están esos pensadores estratégicos para la inevitabilidad del conflicto. Uno no lo ve en Estados Unidos porque es que ahí hay mucha gente que no tiene, porque que no tiene, ahí no hay equipo en Estados Unidos, un equipo de gente de pensadores. Yo no lo veo ahí con la gente de Donald Trump. Es interesante seguir esa situación que hay con China y Estados Unidos, pero yo les recomiendo a los que quieran saber cómo se ha estudiado esa situación, que se lean a Henry Kissinger, El orden mundial. Principalmente ese tema del China y el orden, ese capítulo de China y el orden mundial, que va de la página 225 a la página 237, que eso es pedagogía pura del doctor Henry Kissinger, ya fallecido, de paz descanse. Bueno, después de esas precisiones, señores, los políticos, señores, hay que ver la plepla que habló ese señor José Luis Rodríguez Zapatero. Todas estas... Yo recuerdo cuando a Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno español, o el ex jefe del gobierno español, le abrieron esa, ¿cómo le llaman ellos? Ese juicio en el Congreso de los Diputados. Y Mariano Rajoy tuvo que pagar las consecuencias de la corrupción del Partido Popular. Un señor apellido Bárcena, que fue uno de los funcionarios importantes. El caso Gürtel y esa corrupción en España son más corruptos que en América Latina. Pero allá le imputan. Entonces el señor Rodríguez Zapatero lo han imputado de una trama de corrupción con los chavistas o maduristas o el madurato venezolano. Esa trama de corrupción, petróleo, oro, acciones industriales o de empresas, pero además de cabildeos y de tráfico de influencia de él y su hija, que tiene un negocio en Venezuela, pero ella derivó 500.000 euros de estas transacciones y él 1.5 millones de euros. Eso es lo que le imputa el juez. Producto de todas esas transacciones que se hicieron y de un cabildeo para que el gobierno español en tiempo de la pandemia auxiliara con 53 millones de euros a una aerolínea en la cual se llama Plus Ultra. La señora Delcy Rodríguez y esa gente de ese chavato madurato corrupto, se dice que tienen acciones en esas compañías. Y esa línea aérea, supuestamente deficiente, quebrada, o qué sé yo, o con dificultades económicas en tiempos de la pandemia, recibió ese apoyo del gobierno de España. Pero eso derivó, repito, en 1.5 millones de euros para Zapatero y medio millón de euros para su hija que reside en Venezuela. Esa trama, petróleo, oro y acciones, ahí está José Luis Rodríguez Zapatero, de ahí aquel protagonismo defendiendo esa delincuencia de Maduro. Al delincuente de Maduro, toda esa delincuencia chavato madurato fue defendida por José Luis Rodríguez Zapatero, pero con capa y espada. Hoy aparece imputado, primer jefe del gobierno español en ser imputado directamente, procesado va a ser por un juez, o la Audiencia Nacional de España. Dios mío. Todos ven en uno
lo que uno aparenta y pocos advierten, como se dice, lo que uno es. Fíjense cómo es toda esta gente que usted lo ve serios y todo el mundo aprecia que usted es bueno, pero poco advierten realmente lo que es usted, un delincuente. Fíjense el caso, señores, de ese caballero. Hoy eso es una bomba política en España. Incluso la oposición, que es el Partido Popular y Vox, piden la dimisión del gobierno del PSOE. Un gobierno tan débil, un gobierno que es una coalición de gente de todas las tendencias y de gente de las tendencias más malas que puedan existir en la política internacional. Están representadas en España desde el terrorismo al independentismo y al comunismo, que son tres líneas que van en contra de la España de siempre, la España de la historia, la Iberia de la historia. Vamos a la pausa y regresamos. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, pero en Bolivia, parece que en Bolivia no hay ejército, no hay gobierno. ¿Y qué lío que tienen estos bolivianos? Dios mío, pero en América Latina no terminamos de asentar la democracia. Pero es que la democracia en estos pueblos hay que aplicarla con fuerza, como se sabe. Esas comunidades indígenas, señores, pero eso parece que en Bolivia habrá que buscar de nuevo aquellos conquistadores españoles, que eso sí es verdad que eran embraguetados, como se dice, esos españoles. Porque, óigame, usted salir con varios hombres en esas montañas, en esos Andes, ese era el Alto Perú, Bolivia, en los tiempos de la conquista. Óigame, y llegar a ese Alto Perú y conquistar esas tribus salvajes que habían ahí todavía, pero todavía son salvajes, señores. Miren cómo el comportamiento que tienen esa gente allí. ¿Quién fue el conquistador? Almagro ese día. Yo creo que fue, pero no me acuerdo el nombre de Almagro. Almagro
Fue el español que conquistó. Se necesitan otros Almagro, será en Bolivia, porque allí no hay hombre o no hay ejército que ponga el orden en ese país. Y que agarre a Evo Morales y lo mete en la cárcel allí, o si no, que lo ahorquen en plaza pública por delincuente, por pederasta y por, bueno, abusado. Tiene de todos los cargos ese señor. Hoy usted quiere ahora hacer una especie de Che Guevara allí a la franca, hacer aquello, revolucionar a Bolivia. Ahora lo que no pudo el Che en la montaña lo quiere hacer este señor en la ciudad. ¿Pero y qué es lo que va a hacer el ejército allí? Oh, Dios mío. Pero así que andan estos pueblos, estas democracias débiles, que hay que amansarla, como hizo Balaguer aquí, porque Balaguer sí es verdad que amansó la democracia dominicana. Esos grupos rebeldes y esos grupos que veían la revolución al doblar de la esquina y los comandos de la resistencia, los comandos de la revolución y las armas del pueblo y las lomas de Quisqueya, todas esas cosas hubo que buscarle la forma de bajarle los bríos a las izquierdas dominicanas, a esos subversivos, todas esas influencias del castrato. Entonces hoy nosotros, bueno, disfrutamos de esa democracia mansa, como yo le llamo, que nos dejó Balaguer, pero hubo que echarse aquellas cananas. Pero es que esta gente no se quieren echar cananas, parece. Pueblos que han tenido tantos gobiernos, tantas juntas militares como Bolivia. No entiendo qué es lo que está pasando ahí. Bueno, Haití, Haití no, los defensores de Haití, Amnistía Internacional, que República Dominicana le brinde a todos los haitianos, a Haití entero que viene aquí, y que nosotros no le podemos negar los servicios humanitarios, qué sé yo, hospital y todo. Oh, qué bien, Pero uno no se atreve a decir que este gobierno tiene fuerza como para evitar eso, de que no quieran imponer Naciones Unidas o eso, porque Amnistía, eso tiene una fuerza que no hay organismo internacional que tenga más fuerza que Amnistía Internacional. Pero sabiendo uno como está este gobierno plagado de traidores, de pro-haitianos, son capaces de hacerle caso a Amnistía Internacional, que no le hace esa exigencia a Estados Unidos, porque ¿por qué no le llaman a Trump? Que le digan a Trump, a Donald Trump, que le peguen ellos como se dice, los hierros a Trump, que tiene allí prohibido a que las mujeres parturientas vayan con un niño americano cargado aquí en la barriga, vayan a parir a Estados Unidos. No, aquí no. Y tiene razón Donald Trump. Las mujeres que vayan preñadas a Estados Unidos, embarazadas con un muchacho para tirarlo allí, parió la mujer y ella es norteamericano. No, eso se acabó. Aquí usted tiene que irse a parir, entonces no te dejan entrar. Una mujer preñada pariéndose no entra a Estados Unidos. Con un barrigón de esto, y usted con esa barriga, yo vine a parir mi muchacho aquí para que mi muchacho sea americano. Eso se acabó. Donald Trump tiene eso frenado. Pero Amnistía no dice nada. Pero aquí las haitianas pueden venir a parir su muchacho, vienen con su dominicano ahí en la barriga. Qué bien, nosotros tenemos que pagar eso. Repito, este gobierno no tiene carácter para la inevitabilidad también de esas situaciones que se dan en esas parturientas haitianas. Se han reducido, porque los haitianos parece que han cogido miedo, o los traficantes de parturientas. Pero el Observatorio de Políticas Migratorias, donde está don Miguel Franjul, se quejan también de cómo ha sido perforada la frontera. No hay forma, porque el ejército tiene todo controlado allí. ¿Cómo que se va a hacer aquello? Dice que no hay paso por aquí, pero pasan. Entonces, ¿quién es que deja pasar a los haitianos? El ejército dominicano. ¿Saben por dónde que van? Ahora, el observatorio se queja de que eso está flojo, la frontera. ¿Ustedes quieren una idea de Manuel Fermín? Síganle el rastro, díganle que vamos a seguirle el rastro a los militares oficiales y clase que están en la frontera. Y
vean el rastro financiero de ellos y usted se va a dar cuenta por dónde que le entra el agua al coco, porque no es verdad que un raso de eso se puede dar el lujo de ir a beber romo o andar bebiendo cerveza los domingos, muy lavadito como dice, o en vehículos, si no es buscando dinero a todos sus familiares. Vamos a seguirle el rastro. ¿Quiénes son los que cuidan los puestos por donde pasan los haitianos? Eso se sabe. Los picochatos del ejército, del G2, saben eso todo. Así que si los observatorios se ponen eso y le obliga al gobierno a que le diga, mire, dígame cuáles son los militares que están cuidando la frontera. Los oficiales que están allí, porque los oficiales derivan, no es verdad que un oficial que esté allí va a permitir que 8 o 10 rasos, sargento y cabo, salgan millonarios de la frontera traficando con haitianos y ellos no van a derivar beneficios de ahí. Van a derivar porque primero hay que llevarle a los oficiales. Y el oficial no es verdad que no va a dar pruebas del ingreso, de ese ingreso por encima de su sueldo, que se nota del rastro financiero y ustedes verán por dónde que anda el lío. Pero eso es fácil de saber, porque en el ejército saben como quiénes son los que están en eso. Ellos lo saben, los oficiales militares, los superiores saben eso. Muy bien, bueno, hay lagunas con el pretenso acuerdo para los deportados de Estados Unidos, porque no se sabe dónde que esa gente van a vivir. Aquí se ha querido poner el caso de los etarras, decíamos nosotros. Los etarras, Balaguer lo aceptó aquí. Eran pocos elementos que en España, si llegaban, lo extraditaban a España, tal vez España pensaba que se recrudecerían las acciones terroristas de la banda de ETA, Patria Vasca y Libertad. Entonces esa gente fueron dejados aquí. Creo que en Cuba habían algunos, no sé si lo sacaron de Cuba o vinieron aquí. Pero Balaguer era confiable, porque Balaguer era un hombre que era confiable con su soberanía y su país, y lo demostró más luego. Entonces, esa gente tuvieron una vigilancia aquí del DNI, pero estaban en una casa, una vivienda, unos apartamentos ahí, y esa gente estaban como si fueran presos de confianza. Para salir y todo tenía que ser con la compañía del DNI, esa gente eran vigilados, cuidados. Estos, supuestamente esta gente van a estar ¿dónde? Yo pienso que el gobierno debió negociar con los Estados Unidos, porque no es que le neguemos un apoyo a Estados Unidos. Pero, ¿qué se podía hacer con esta gente? Miren, señores americanos, búsquense 4 hoteles aquí, o de Puerto Plata, o búsquenlo del este. En el este todavía mejor, porque ahí están más aislados. Búsquenle 4 hoteles, o 1 o 2, no sé la cantidad de gente que viene. Internen esa gente ahí, como se dice, todo incluido. Usted tiene esa gente allí y le pagan a los hoteleros. Y Estados Unidos tiene su gente como turista aquí. República Dominicana no se ve como entreguista. No se ve entregando su soberanía. Son turistas que están ahí. Como los turistas vienen aquí, se quedan el tiempo que les da la gana, porque son turistas. Pues yo creo que esa gente se podía hacer lo mismo. Y no hacer un acuerdo de concesión de soberanía, que el propio canciller no supo ni siquiera, no podía ni explicar esa situación, porque ¿qué es lo que va a pasar con esa gente? ¿Dónde es que esa gente va a estar? ¿Lo vamos a ver aquí en las calles? Deambulando, tal vez uno pasando miseria, otro arrinconado por allí, otro buscando trabajo. ¿Qué es lo que vamos a ver? No lo sabemos. ¿Que Estados Unidos va a cubrir sus gastos? Bien, que eso lo cubra. Pero internenlo allí en los resorts, manden esa gente a Miches, o a Bávaro, o a Punta Cana. Están en un hotel y ahí, no salen de ahí, o si quieren que salgan ahí, pero están ahí. Todo pago, Estados Unidos es quien va a pagar, que lo ponga allí, que vengan como turistas.
van a estar poco tiempo en República Dominicana, pues mejor, pasan un mes allí en ese resort y que el gobierno norteamericano le pague al hotelero, punto. Yo creo que eso no es, tal vez no es menos pecaminoso, porque, repito, vienen como turistas. Ahí vienen gente de Uzbekistán, otros vienen de Lesoto, otros vendrán de Vietnam, otros son de Tailandia, otros rusos, otros bielorrusos, otros vendrán de Croacia, otros de Transnistria, de Montenegro, de Grecia, etcétera, etcétera. No lo quieren mandar a su poder, mándelo a Bávaro, o déjelo en Punta Cana, en un hotel de eso, o en Puerto Plata. Y son turistas. Se pasan un mes, ustedes pagan esa estadía. Pasan 2 meses, están con sus estadías. Hay muchísimos vuelos charter para que esa gente, puedan salir del país cuando ustedes lo quieran enviar a sus países, o lo mandan a recoger y se lo llevan o para los Estados Unidos o al país de origen. Pero yo creo que era más fácil hacer ese acuerdo bajo esas argucias, vamos a llamarle así tal vez, o esas habilidades, o esas facilidades que da el turismo para acoger extranjeros de donde le dé la gana venir a este país, que vienen como tal. Eso es lo que hacen, que vienen de cualquier parte del mundo, vienen aquí. Y se quedan muchos de ellos. Y hacen muchísima bellaquería en sus países. Porque ¿cuántos no han sido extraditados de este país? Gente de muchísimas nacionalidades por ser delincuentes. Y incluso los que vienen de Estados Unidos se supone que no son delincuentes, dice el gobierno norteamericano. Bueno, vamos a ver. Pero a mí me parece que era más tal vez un poco más aceptable hacerlo así. Bueno, el PLD ha pedido que el caso Senasa II se amplíe o se lleve al caso a la justicia. Pero decíamos nosotros ayer, ¿cómo el límite en que está la justicia nacional? Ese poder del Estado tan influenciado por el poder político. Entonces se han creado toda esta suerte de lagunas procesales, y el Ministerio Público se abstiene primero de interrogar o de imputar o de investigar gente porque no tienen como luz verde para ello. Otro, los casos que están en la justicia no avanzan, y es lo que nosotros llamamos el dispendio judicial. Entonces se han juntado el dispendio judicial, por un lado, creado por los imputados que están en justicia, que alegan que el Ministerio Público se inventa muchísimas valoraciones que van en contra de ellos porque no son pruebas, que son muchas veces acusaciones falsas, pero no quieren que pasen los juicios. Por eso le llamamos dispendio judicial, porque ¿por qué que no quieren que pasen los juicios? Ahí el juicio de Medusa otra vez, otro aplazamiento, porque pedían algo que el juez no le complacía, pero sabiendo que el juez le iba a fallar así, porque parece que ya varias veces han hecho lo mismo, y el juez le dijo, no, ya eso no va. No recuerdo qué era lo que objetaba la defensa. Pero así que andan los juicios. Hay un desgano judicial también, porque entonces, señores, ni siquiera la Cámara de Cuentas auxilia a la justicia. Le mandas auditorías viejas o inservibles para la causa que es. Es decir, para poder presentar o reforzar las pruebas con las que imputan a los culpables, el Ministerio Público. Y ustedes saben lo grave que es
que el sistema judicial se vea afectado porque organismos como la Cámara de Cuentas no pueda brindarle un apoyo serio, creíble. No, lo que le mandan a veces muchas cosas dañadas como para que se enturbie más el proceso. ¿Y qué justicia que vamos a tener en este país? ¿Por dónde que andamos? Vamos a pausa. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, bueno, el gobierno y el PRM deben cuidarse de no andar con conductas pecaminosas en la democracia. Esa denuncia que hizo Leonel Fernández, de que estando en Samaná, parece que una cooperativa o un grupo de pescadores de la provincia de Samaná, parece que tenían intenciones como de ir a una manifestación, no una manifestación, sino un encuentro de juramentación de personas que abandonaron un señor, un líder local que abandonó el PLD y se juramentó en la fuerza del pueblo, pero Leonel Fernández hizo una crítica al gobierno y además sancionó que uno pensaba que eso era una práctica superada en esta democracia. El presidente habló en Florida de que la democracia no le puede poner esos muros de la libertad y que es un peligro, que hay gente que entrega la libertad por el orden, qué sé yo, pero uno sabe que la libertad se ha deteriorado ese libertinaje, pero la democracia está ahí abierta y hay que mantenerla. Y todavía los que son sus actores principales, que son los líderes, tienen que salvar la democracia, esta democracia mansa que tenemos. Entonces, una práctica de extorsionar gente para que no asista a una reunión política, ofreciéndole canonjías o advirtiéndole tal vez cerrarle algunas ayudas o apoyos que puedan tener esos pescadores o cooperativas o asociaciones, no sé. Eso, uno pensó que ya eso era
que eso estaba superado en el país, que esas cosas no se deben exhibir porque eso se ve mal en una democracia como la que nosotros queremos, que siga bien y que el presidente vaya y hace discursos. Entonces con el mazo, como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Cómo es posible que gente del gobierno se preste a chantajear gente de que para que no asiste a una reunión política? Partido de la oposición, esas cosas ya están, esas son cosas estereotipadas de aquella época en que que los empleados públicos no pueden asistir a ese acto. O sea, todavía andan los picochatos, como dicen del gobierno, acechando quién va a un meeting o quién dice algo aquí que no le gusta al gobierno. Entonces, mire, quítenle el anuncio a fulano. Pero esas cosas se supone que debemos superar eso. Y se ve como una debilidad, que es peor todavía, de un gobierno que ha manejado más de 5 billones de pesos regalándolo, dándolo. Y tiene miedo. No puede ser. Como dice el locutor de béisbol de Santiago, tiene miedo. Pero ¿y a quién es que cómo va a temer el PRM? Manejando billones de pesos y dólares, millones, miles de millones de dólares, repartiéndolo a borbotones, en bono y todo. ¿A quién le temen? A unos simples pescadores de esa manada, de que no vayan a una reunión de Leonel Fernández. Eso se ve malísimo. Un partido que hoy, señores, esta noche, vamos a ver esta noche, ustedes van a ver 300 o 400 jipetas negras de alta gama en la reunión del PRM esta noche a las 8, ahí en la 27 de febrero, en su local. El presidente va, el presidente es ubicuo. Ustedes verán hoy lo que es la austeridad. Por eso decía ayer que hoy los medios escritos, como los periódicos, que vayan, envíen sus fotógrafos, saquen sus fotos, para que mañana en primera página saquen esa página con 300 o 400 jipetas parqueadas allí. Y por eso insisto que vayan y las retraten, porque es que eso es un ejemplo gráfico del poco respeto por las arcas del Estado, las arcas públicas que hay en este gobierno, porque es que el gobierno ha sido derrochador. Entonces el presidente no tiene control de estos funcionarios. Desde que llegó al gobierno ese fue su discurso, controlar aquello. Sin embargo, un laissez-faire. Todo el mundo hace lo que le da la gana en el gobierno. Y todavía más. Toleran esos errores garrafales, como el caso del Intran, que eso no tiene ninguna explicación lógica, que no dé que la presidencia de la República debe prescindir de funcionarios que vayan a hacer el ridículo al presidente de la República. Pero ¿qué más se necesita para ridiculizar al Poder Ejecutivo? No lo sé. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.